El paseo matutino del día de hoy se estaba tardando más de lo habitual. Y a mí, que soy un hombre de costumbres, no me gustaba que esto suceda. La razón era que Lucas había tardado demasiado en despertarse. Sos un vago, Luca. No era habitual que le dijera algo así. Quizás nunca le había dicho algo así. Quejoso pero responsable. Y mejor tarde que nunca. Lucas se incorporó, dispuesto a acompañarme una vez más. Sin perder el tiempo salimos de nuestro edificio, un pequeño pero acogedor consorcio ubicado en las afueras de la ciudad, y para cuando estaba terminando de prender el último botón de mi abrigo, ya estábamos en camino. El destino al que nos dirigíamos era el mismo de siempre, aquel hermoso bosque lleno de árboles, de plantas, de vida, pero a la vez un poco traicionero y laberíntico, según decían. Innumerables fueron las ocasiones en las que los oficiales me advertían que no debería dirigirme a ese lugar, decían que era peligroso para alguien en mi condición, pero bueno, ¿qué iban a saber ellos lo que estos paseos significaban para Luca y para mí? Luca, estrictamente hablando, era mi guía, pero ambos sabíamos que era más que eso. Era mi amigo, era mi compañero, era mi familia. Luca estaba a mi lado desde hacía años. Nuestro vínculo era especial, nos unía algo extraordinario. Y estaba seguro de que ambos podíamos sentir lo mismo. Yo no era el mejor demostrándolo, pero sabía que al final del día Luca tenía la certeza de que yo estaría ahí para él, como él estuvo para mí, desde el primer momento. El viento fresco golpeaba mi rostro de forma continua y me forzaba a subir mi bufanda repetidamente para cubrirme. El frío parecía no afectar a Luca, era inalterable, una de las cualidades que más apreciaba de él. Parecía que no existía ninguna manera de distraerlo en su labor de acompañamiento, tal y como si hubiera nacido para ello. Mientras nuestro paseo continuaba y la distancia con el lugar de destino se acortaba, tomé del bolsillo de mi abrigo una bolsa de bizcochos que había comprado el día anterior. Uno a uno los iba sacando, uno para Luca, uno para mí. Era otra de nuestras múltiples tradiciones. En muchas ocasiones me pregunté si Luca disfrutaba de estos momentos tanto como yo. Ojalá pudiera saberlo. Ojalá fuera tan fácil como preguntarlo, pero solo me quedaba juzgar por su entusiasmo y fidelidad, rasgos que a mi inseparable compañero jamás le faltaban. Años atrás solíamos llegar rápidamente al bosque. Actualmente nos costaba un poco más. Los años pasan para todos, como saben decir. El paso de Luca había decrecido bastante últimamente. El mío también, era normal. Al llegar a la última calle, que también era la más transitada, frenamos junto al cordón como era de costumbre. No pasó ni siquiera un minuto cuando un transeúnte se acercó, me tomó el hombro y me ayudó a cruzar. Gracias, joven, le dije cuando estábamos del otro lado. Era también una costumbre mía decirlo, como suponiendo que cualquier persona que se acerque sería seguramente un par de inviernos menor que yo. Estando ya muy cerca me invadió una especie de incertidumbre, como si después de tanto tiempo me diera cuenta del riesgo que representaba para nosotros el lugar al que íbamos, estando tan solos y con algunas desventajas a las que se sumaba la edad. No tuve tiempo de seguir reflexionándolo cuando ya estábamos adentrándonos un día más en aquel bosque que tanta paz me generaba. Una vez ahí mis dudas se disiparon. Supongo que así se siente encontrarte en tu lugar en el mundo. El día era particularmente hermoso e ideal para encontrarse en un sitio así. La frescura de aquella mañana se volvía perfecta para la ocasión. Y mientras más nos alejábamos de los ruidos propios de la ciudad, más se percibían los sonidos de los pájaros cantando que tanto me gustaba escuchar. Luca también manifestaba su felicidad de estar ahí. Lo hacía a su manera, podía percibirlo y me daba la tranquilidad de saber que la pasaba tan bien como yo. Con las piernas cada vez más cansadas, pero motivados por la sensación de libertad que sentíamos, caminábamos y caminábamos explorando el lugar como si fuera posible recorrerlo por completo. El sonido de mi bastón golpeando contra algunas rocas o contra la madera de los árboles en cierta parte también me transmitía tranquilidad. Ese bastón era mi segundo mejor guía, después de Luca, claro está. En determinado momento, y cuando ya había perdido la noción del tiempo, escuché un casi imperceptible quejido por parte de Luca, el cual habría pasado completamente desapercibido de no ser porque tenía muy desarrollada mi audición, cualidad de la que me jactaba cada vez que podía.
Comprendí que era momento de parar. La zona en la que nos encontrábamos no parecía ser mala, así que busqué el árbol más cercano para que pudiéramos sentarnos a descansar antes de regresar a nuestro hogar. Después de todo, nuestros paseos no solo consistían en recorrer el bosque, también había tiempo para detenernos a admirarlo. Luca se acurrucó a mi lado como habitualmente lo hacía. En ese momento, y muy repentinamente, sentí una admiración muy grande por él. Después de todo, me había demostrado cosas que nunca en mi vida me habían demostrado, de un modo en que solo él podía hacerlo. Y yo lo entendía, nos entendíamos, no había nada más. Siempre fui un hombre solitario, una persona difícil de comprender según decían. Sin embargo, con Luca había aprendido a disfrutar de la compañía y a encerrarme en mi mundo, que no era siempre lo mejor. A veces era mejor compartirlo. De golpe recordé que siempre había considerado el bosque como mi lugar en el mundo, pero no. Mi lugar en el mundo era donde sea, siempre y cuando Luca esté a mi lado. Los minutos pasaban, ahí estábamos los dos. No me cabían dudas de que esa era la felicidad. Eso era la felicidad. Al rato sentí que había llegado la hora de regresar. Seguro Luca tendría sed. Francamente yo también la tenía, así que tomé mi bastón y con un esfuerzo más grande de lo que me hubiera gustado logré ponerme de pie. Seguidamente Luca también lo hizo. Él ya sabía que era el momento de volver y nos dispusimos a ello. Los viajes de vuelta al edificio eran las únicas ocasiones en las que se podría decir que Luca era quien me llevaba a mí. Yo no hacía nada más que seguirlo. Después de todo, era él quien sabía el camino, o quizás se guiaba por su olfato, quién sabe. Pero siempre llegábamos sanos y salvos a destino. El retorno siempre me resultaba un poco más largo y agotador. Hubo días en los que incluso tuve que parar a tomar un poco de aire antes de continuar. Pero he pasado por cansancios muchos peores en mi larga vida. Mientras el viento se hacía un poco más fuerte y algunas gotas de lluvia comenzaban a caer sobre mi cabeza, pude percibir claramente cómo Luca iba aminorando lentamente su paso, cada vez más y más, mientras yo también bajaba el ritmo para poder caminar junto a él. A lo mejor está cansado, pobre. Debería dejarlo reposar de vez en cuando. Después de todo se lo merece, pensé. Unos segundos después, Luca definitivamente dejó de avanzar, se quedó quieto, petrificado. Vamos, Luca, tenemos que llegar a casa, lo alenté. Pero era en vano. Él no se movía. De repente, y mientras la lluvia acrecentaba su intensidad como un aviso de lo que sucedería, pude oír el sonido más terrorífico que jamás había escuchado. El cuerpo de mi querido amigo impactó fuertemente contra el suelo, con un golpe seco, sin mirar al que la vida me estaba dando en ese preciso momento. Era como si hubiera perdido la totalidad de los huesos de mi cuerpo. El frío se apoderaba de mí. La angustia se hacía presente y mis piernas derrotadas cedían ante el peso de la situación, dejándome arrodillado y abatido junto al cuerpo del ser a quien más amaba en este mundo. Extendí mis brazos para poder tocarlo, abrazarlo, sentir que todavía estaba ahí, que no se había ido, que no me dejaría solo, mientras las lágrimas corrían por mi rostro desesperado y se regaban sobre el pelaje de Luca, de por sí mojado debido a la lluvia incesante. La oscuridad de mi mirada era ahora la oscuridad de mi realidad. El dolor inmenso que sentía me hacía creer que alguien se había llevado la felicidad del mundo. Me hacía creer que nada tenía sentido, me hacía creer que no existían razones para avanzar. No era la primera vez que la vida se llevaba a un ser amado, pero sí era la primera vez que sentía que había muerto una parte de mí, una gran parte de mí. La ironía del destino me había llevado a encontrarme en ese lugar donde tan pleno me había sentido, llorando la pérdida de Luca, mi fiel y amado compañero. Me recosté en el suelo y me di cuenta, después de tantos paseos, de que esta vez él no iba a volver. Y lo que menos me importaba, yo tampoco.